La reencarnación en la historia espiritual. 1. Creencias antiguas. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado descifrar el enigma de la existencia. ¿Somos meros pasajeros de una única travesía o nuestro espíritu transita por múltiples senderos en busca de perfección? En las antiguas civilizaciones, la idea de la reencarnación no solo era aceptada, sino que constituía el núcleo de su cosmovisión espiritual. En Egipto, los sacerdotes enseñaban que el alma debía superar pruebas en el Duat, el inframundo, para alcanzar la purificación y renacer en una nueva forma. Los hindúes, a través de los Vedas y los Upanishads, describieron el samsara, el ciclo eterno de nacimientos y muertes, donde la evolución espiritual dependía de la acumulación del karma. Para ellos, la iluminación espiritual no se lograba en una sola vida, sino tras innumerables experiencias que acercaban el alma a la sabiduría ancestral. Los griegos, guiados por el pensamiento de Pitágoras y Platón, veían la transmigración del alma como una ley natural. Pitágoras, influenciado por sus estudios en Egipto y Babilonia, afirmaba recordar vidas pasadas y enseñaba que el alma debía liberarse de su prisión terrenal mediante la práctica de la virtud y el conocimiento. Platón, en su obra Fedón, explicaba que la verdadera sabiduría solo se alcanzaba cuando el alma lograba trascender múltiples existencias. Su maestro, Sócrates, dejó entrever en sus diálogos la posibilidad de que la memoria del alma se expandiera más allá de una única vida, sugiriendo que el aprendizaje no comenzaba en el nacimiento, sino que era la continuación de un sendero más vasto. En el budismo, Gautama Buda reveló que la única vía para romper el ciclo del sufrimiento era comprender la verdadera naturaleza del ser. A través de la meditación y la autotransformación, el individuo podía despojarse de su ego y alcanzar el nirvana, un estado donde la rueda del renacimiento cesaba. Textos prohibidos dentro de corrientes esotéricas afirman que Buda, antes de su última encarnación, había experimentado incontables vidas como monje, guerrero, mendigo y rey, cada una aportando una lección necesaria para su iluminación. En esta visión, la reencarnación no era un castigo, sino una oportunidad para perfeccionar el alma en su camino hacia la trascendencia. Curiosamente, en los primeros siglos del cristianismo, la reencarnación también formaba parte de la fe de muchas comunidades. Orígenes de Alejandría, uno de los más influyentes teólogos cristianos, sostenía que las almas existían antes del nacimiento y retornaban al mundo físico para continuar su evolución. En sus textos, argumentaba que la justicia divina no podía ser reducida a un único juicio final, sino que debía manifestarse en oportunidades sucesivas donde cada individuo podía redimirse de sus errores y alcanzar una mayor cercanía con lo divino. Para Orígenes, el amor de Dios era infinito y por ello concedía a las almas el tiempo necesario para su alquimia interior. Pero, si la reencarnación era parte del pensamiento espiritual de tantas culturas y estaba presente en los primeros cristianos, ¿qué ocurrió para que desapareciera de la doctrina oficial de la Iglesia? ¿Cómo una enseñanza tan arraigada en la energía cósmica del universo fue declarada una herejía? Las respuestas nos llevan a uno de los episodios más oscuros de la historia religiosa, el momento en que la verdad fue silenciada en nombre del poder. Eliminar la reencarnación, motivos políticos y religiosos. En el siglo VI, el cristianismo ya no era una doctrina clandestina perseguida por los imperios, sino una institución con poder absoluto sobre reinos y civilizaciones. Su expansión fue acompañada de un proceso de consolidación ideológica,
donde ciertas creencias fueron suprimidas, censuradas o transformadas en herejías. Entre ellas, la reencarnación se convirtió en un peligro para la estructura de control que la Iglesia deseaba imponer. La razón es simple. Si el alma renace múltiples veces y tiene la posibilidad de evolucionar por sus propios méritos, el miedo a la condenación eterna pierde fuerza. Y sin miedo, el poder del clero sobre las almas se debilita. La salvación, entonces, ya no dependería de intermediarios ni de instituciones, sino del esfuerzo personal en cada vida. El punto de quiebre se produjo en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553 d.C., cuando la doctrina de la preexistencia del alma, defendida por Orígenes y otros teólogos, fue oficialmente condenada. En este concilio, el emperador Justinian I, con el respaldo de la Iglesia, declaró que la enseñanza de la reencarnación era una falsedad y que cualquier referencia a ella debía ser eliminada. Pero, ¿fue una decisión espiritual o política? Justiniano, obsesionado con unificar el imperio bizantino bajo un solo dogma, vio en la idea de múltiples vidas un obstáculo para la autoridad de la Iglesia. Si las personas creían que tenían otras oportunidades para redimirse, ¿qué poder tendría el clero sobre ellas en esta única existencia? Así, la doctrina del juicio final tomó un lugar central en la teología cristiana. Solo hay una vida, y al morir, cada alma es juzgada de manera definitiva. Esta visión generó un profundo temor en la población, pues significaba que cualquier error cometido podía costarle la eternidad. Para la Iglesia, esta idea fortaleció su influencia, convirtiéndola en la única guía capaz de ofrecer salvación. Además, permitió la imposición de prácticas como la confesión y la penitencia, que reforzaban la dependencia del creyente hacia la institución religiosa. Al eliminar la reencarnación, se instaló un sistema basado en el miedo y en la necesidad de obediencia absoluta. No obstante, a pesar de los esfuerzos por borrar esta enseñanza, ciertos grupos esotéricos y místicos conservaron el conocimiento prohibido. Los gnósticos, los cátaros y otras corrientes ocultistas preservaron la idea de que el alma sigue un ciclo evolutivo más allá de la muerte. Estos movimientos fueron perseguidos con brutalidad, pues representaban una amenaza para la narrativa oficial. Se dice que en los textos prohibidos que sobrevivieron a la censura aún pueden encontrarse vestigios de una verdad más antigua, una que desafía la visión dogmática impuesta por el poder eclesiástico. Pero si la reencarnación fue eliminada del cristianismo, quedaron rastros de ella en las escrituras sagradas. Si examinamos con atención ciertos pasajes bíblicos, descubrimos referencias enigmáticas que parecen sugerir la existencia de vidas pasadas. Algunas palabras, cuidadosamente veladas, parecen susurrar la verdad a quienes saben escuchar. Pruebas ocultas en la Biblia. A pesar de los esfuerzos por erradicar la reencarnación del cristianismo, ciertos pasajes bíblicos han resistido la censura y contienen pistas enigmáticas sobre la existencia de vidas pasadas. Estos fragmentos, ocultos a simple vista, han sido objeto de estudio por parte de eruditos y místicos que buscan descifrar los misterios ocultos entre las líneas de los textos sagrados. Si analizamos con atención, encontramos palabras que desafían la doctrina del juicio único y sugieren una verdad que ha sido deliberadamente silenciada. ¿Podría ser que la reencarnación aún permanezca codificada en la Biblia? Uno de los pasajes más reveladores se encuentra en el Evangelio de Juan 9:1-3. En este fragmento, los discípulos de Jesús encuentran a un hombre que nació ciego y preguntan: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». La pregunta plantea un dilema profundo. ¿Cómo podría haber pecado
un hombre antes de nacer si no hubiera existido en una vida anterior? La respuesta de Jesús es aún más intrigante, pues no niega la posibilidad de que el hombre haya vivido antes, sino que explica que su ceguera tiene un propósito divino. Este pasaje sugiere la existencia de una ley kármica oculta en las Escrituras, donde las circunstancias de una vida pueden estar determinadas por acciones pasadas. Otro indicio aparece en el Evangelio de Mateo 11:14, donde Jesús dice a sus seguidores: «Y si queréis recibirlo, Él es Elías, el que había de venir». Aquí, Jesús se refiere a Juan el Bautista y lo identifica con el profeta Elías, quien vivió siglos antes. La afirmación plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo podía Juan el Bautista ser la reencarnación de Elías si el cristianismo niega la existencia de vidas pasadas? Esta declaración de Jesús ha sido objeto de interpretaciones y controversias, pero su significado es claro para quienes estudian la sabiduría ancestral. Existe una continuidad del alma más allá de una única encarnación. No solo en los evangelios encontramos huellas de esta verdad. En el libro de Job 1:21, el protagonista exclama: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». La frase «volveré allá» es una declaración peculiar, pues sugiere que Job tenía conocimiento de un retorno al estado previo a su nacimiento. Si interpretamos esta idea desde una perspectiva esotérica, vemos que encaja con la noción de que el alma experimenta múltiples ciclos de existencia, guiada por la energía cósmica en su proceso de purificación y crecimiento espiritual. Los textos prohibidos y los evangelios apócrifos también contienen referencias a la reencarnación. En el Evangelio de Tomás, uno de los manuscritos hallados en Nag Hammadi, Jesús habla del regreso de las almas y la necesidad de trascender el mundo material. Estas enseñanzas, suprimidas por la Iglesia, reflejan la influencia del pensamiento gnóstico, el cual sostenía que el alma debía reencarnar hasta alcanzar la iluminación espiritual. Si estos pasajes han sobrevivido a siglos de censura, ¿qué otras verdades podrían estar escondidas en las Escrituras sagradas? ¿Cuántos secretos han sido distorsionados o eliminados en la construcción de la historia oficial? La reencarnación, lejos de ser una creencia ajena al cristianismo, parece haber sido parte de sus orígenes. Pero podemos encontrar evidencia de esta verdad más allá de los textos antiguos. La respuesta nos lleva al campo de la investigación moderna, donde la ciencia y la espiritualidad comienzan a converger en una sorprendente revelación. Evidencias modernas de la reencarnación. 1. Estudios científicos. Durante siglos, la reencarnación fue considerada un dogma exclusivamente espiritual, pero en tiempos recientes, la ciencia ha comenzado a explorar este enigma con una perspectiva más analítica. Uno de los investigadores más reconocidos en este campo fue el Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, quien dedicó décadas a documentar casos de niños con recuerdos detallados de vidas pasadas. Su meticuloso trabajo abarcó más de 3.000 casos en diferentes partes del mundo, donde los testimonios de estos niños fueron corroborados con registros históricos, verificando detalles como nombres, ubicaciones e incluso marcas de nacimiento que coincidían con heridas fatales de sus supuestas vidas anteriores. Uno de sus casos más impactantes es el de un niño en la India que recordaba con precisión su vida pasada como un comerciante asesinado. El niño no solo identificó el lugar de su muerte y a sus antiguos familiares, sino que poseía una marca de nacimiento que coincidía con la herida que había causado su fallecimiento en la vida anterior. Stevenson descubrió patrones recurrentes en sus investigaciones. Los niños
comenzaban a recordar sus vidas pasadas entre los 2 y 5 años y, a medida que crecían, los recuerdos se desvanecían progresivamente. Este fenómeno sugiere que existe una conexión profunda entre el desarrollo del cerebro y el acceso a la memoria del alma. El Dr. Stevenson fue meticuloso en su enfoque, evitando cualquier influencia cultural o religiosa que pudiera sesgar sus hallazgos. Sus estudios fueron publicados en revistas científicas, aunque muchos académicos escépticos rechazaron sus conclusiones simplemente porque desafiaban los paradigmas tradicionales. Sin embargo, sus investigaciones han servido como base para otros científicos que continúan explorando este fenómeno. Podría ser que la ciencia moderna esté redescubriendo un conocimiento que las antiguas civilizaciones ya entendían como parte de la sabiduría ancestral. Si los estudios de Stevenson demostraban la existencia de recuerdos de vidas pasadas, otras experiencias han revelado dimensiones aún más profundas del proceso de la reencarnación. Un número creciente de personas ha reportado encuentros con una realidad más allá de la muerte, donde fragmentos de su existencia pasada emergen en visiones impactantes. ¿Es posible que en momentos cercanos a la muerte el alma recuerde su verdadero origen? 2. Experiencias cercanas a la muerte. Si la reencarnación es real, ¿qué sucede en el instante en que el alma abandona el cuerpo? Durante décadas, cientos de personas han reportado experiencias cercanas a la muerte, SM, episodios donde la conciencia parece separarse del cuerpo físico y viajar a una dimensión desconocida. Estas experiencias han sido descritas con asombrosa similitud por individuos de diferentes culturas, edades y creencias, lo que sugiere que podrían estar revelando un aspecto fundamental de nuestra existencia. ¿Podrían estos testimonios ser fragmentos de una memoria oculta del alma? Uno de los elementos más recurrentes en las ECM es el encuentro con seres de luz, entidades descritas como guías espirituales o incluso familiares fallecidos que parecen recibir al alma en su transición. Muchas personas relatan una revisión de vida donde observan con absoluta claridad momentos significativos de su existencia, no solo desde su propia perspectiva, sino también sintiendo el impacto de sus acciones en los demás. Este proceso no se presenta como un juicio punitivo, sino como una enseñanza, una oportunidad de comprender y aprender. Si la vida fuera única e irrepetible, ¿por qué existiría este aprendizaje en el umbral de la muerte? La reencarnación ofrece una respuesta lógica. Cada experiencia vivida es parte de un ciclo mayor de evolución, donde el alma debe trascender sus errores y fortalecer su sabiduría. El Dr. Raymond Moody, pionero en el estudio de las SM, documentó cientos de casos en su libro Vida después de la vida, en el cual identificó patrones recurrentes en estas experiencias. Muchos pacientes que fueron declarados clínicamente muertos y luego reanimados describieron haber visto un túnel de luz, sintiendo una paz indescriptible y una conexión profunda con el universo. Algunos relataron haber recibido mensajes que indicaban que aún no era su momento y que debían regresar para completar su misión en la Tierra. Para quienes han experimentado esto, la muerte dejó de ser un final temido para convertirse en una transición natural hacia otro estado de existencia. En los estudios del Dr. Eben Alexander, un neurocirujano que vivió su propia SM durante un coma profundo, se refuerzan estos hallazgos.
Alexander, quien antes era escéptico respecto a la vida después de la muerte, describió un viaje a una dimensión donde el tiempo y el espacio parecían no existir, experimentando una conexión inquebrantable con una conciencia superior. Al despertar, su visión del universo cambió por completo y se convirtió en un defensor de la posibilidad de que la conciencia trascienda la vida física. Si las SM ofrecen un atisbo de lo que sucede después de la muerte, ¿qué ocurre cuando un individuo no solo recuerda momentos de una existencia pasada, sino que revive experiencias completas con una claridad impactante? La hipnosis regresiva ha demostrado ser una herramienta fascinante en este sentido, revelando detalles sorprendentes sobre las memorias del alma. 3. Hipnosis regresiva. Si la reencarnación es real, podría ser posible acceder a los recuerdos de vidas pasadas de manera consciente. Durante el siglo XX, investigadores y terapeutas comenzaron a experimentar con un método que ha revelado información sorprendente: la hipnosis regresiva. A través de este procedimiento, se induce al sujeto a un estado de relajación profunda, permitiéndole acceder a memorias que parecen pertenecer a existencias previas. Aunque la ciencia convencional sigue debatiendo la autenticidad de estos recuerdos, los testimonios recopilados por expertos en el campo muestran patrones consistentes y detalles que desafían cualquier explicación lógica basada en la imaginación o la sugestión. Uno de los pioneros en este estudio fue el Dr. Michael Newton, un hipnoterapeuta que, sin buscarlo, comenzó a encontrar pacientes que, bajo hipnosis, relataban experiencias de vidas anteriores con un nivel de detalle asombroso. En sus investigaciones, Newton descubrió que los relatos no solo incluían recuerdos de otras encarnaciones, sino también experiencias entre vidas, en un espacio donde las almas parecían reflexionar sobre sus aprendizajes y planificar su siguiente existencia. Sus libros El destino de las almas y La vida entre vidas presentan cientos de casos donde los pacientes describen procesos de reencarnación, reencuentros con almas afines y la elección de nuevos cuerpos y circunstancias para su evolución. Otro investigador clave en este campo es el Dr. Brian Weiss, un psiquiatra que inicialmente era escéptico sobre la reencarnación, hasta que una de sus pacientes, bajo hipnosis, comenzó a relatar vidas pasadas con detalles históricos precisos que luego fueron verificados. En su obra Muchas vidas, muchos maestros, Weiss documenta cómo la regresión ayudó a sus pacientes a superar traumas, fobias y bloqueos emocionales que parecían tener raíces en experiencias de otras encarnaciones. Casos como el de una mujer que, al recordar su muerte en un incendio en el siglo XVIII, logró superar su miedo irracional al fuego, refuerzan la idea de que la memoria del alma trasciende una sola existencia. Los testimonios obtenidos a través de la hipnosis regresiva suelen presentar elementos recurrentes. Personas que reviven momentos de muerte en otras vidas, describiendo el proceso de separación del cuerpo con una sensación de paz y comprensión. Encuentros con guías espirituales que les explican su misión en cada existencia. Y conexiones con almas que han compartido múltiples vidas con ellos, adoptando diferentes roles en cada encarnación. Estas experiencias refuerzan la idea de que la vida no es una casualidad, sino un proceso alquímico interior en el que cada ser experimenta distintas facetas para alcanzar la iluminación espiritual. Si la hipnosis regresiva permite acceder a recuerdos ocultos del alma, y la ciencia ha documentado casos que sugieren la continuidad de la conciencia, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra manera de vivir? Si la reencarnación es un proceso real, significa que cada acción, cada relación y cada decisión
tienen un propósito mayor en nuestra evolución y más aún sugiere que nuestra existencia no es aleatoria, sino parte de un entramado cósmico diseñado para el crecimiento del alma. Ahora, si la reencarnación es un mecanismo universal, ¿qué enseñanzas podemos extraer de ella para transformar nuestra manera de ver la vida? Los antiguos sabios dejaron pistas sobre el propósito de este ciclo infinito, y en ellas se encuentran las claves de nuestra evolución espiritual. Lecciones espirituales de la reencarnación. 1. El karma y la evolución del alma. Si la reencarnación es el mecanismo a través del cual el alma experimenta múltiples vidas, entonces cada una de nuestras acciones tiene un impacto que trasciende más allá de esta existencia. En el corazón de esta enseñanza se encuentra la ley del karma, una de las verdades fundamentales de la sabiduría ancestral. Lejos de ser un sistema de castigo y recompensa, el karma es una fuerza cósmica que equilibra y guía el crecimiento del alma. Lo que sembramos en una vida, lo cosechamos en otra. Nuestras elecciones nos acompañan más allá de la muerte, marcando el sendero de nuestra evolución. Desde tiempos inmemoriales, los místicos han descrito la existencia como una escuela, donde cada encarnación es una lección. Si en una vida hemos causado sufrimiento, en otra podremos experimentarlo desde la otra perspectiva, no como una condena, sino como una oportunidad de comprensión y redención. Es por eso que algunas almas parecen enfrentar desafíos repetitivos, atrapadas en patrones de dolor que solo podrán trascender cuando comprendan la raíz de sus experiencias. ¿No es curioso que algunas personas sientan miedos irracionales, aversiones inexplicables o afinidades instantáneas con ciertos lugares y personas? Tal vez la respuesta no esté en esta vida, sino en ecos de un pasado olvidado. Las antiguas tradiciones esotéricas sostienen que el alma no solo reencarna para aprender, sino también para corregir. Así como un alquimista transforma el plomo en oro, el espíritu busca transmutar sus errores en sabiduría a través de cada vida. Este proceso de alquimia interior nos invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y comprender que cada desafío es una oportunidad para el crecimiento. No somos víctimas del destino, sino creadores de nuestra propia realidad, moldeada por las elecciones de cada encarnación. Las enseñanzas de la reencarnación nos recuerdan que el tiempo no es lineal, sino cíclico. Lo que vivimos hoy es la consecuencia de lo que fuimos, y lo que seremos mañana dependerá de lo que elijamos ser ahora. Si comprendemos esta verdad, podemos liberarnos del miedo y tomar el control de nuestro destino. En lugar de sentirnos atrapados por las circunstancias, podemos verlas como piezas de un rompecabezas cósmico, diseñadas para llevarnos hacia la iluminación espiritual. Pero si el karma es una ley de equilibrio, ¿qué papel juega la voluntad humana en este proceso? ¿Somos meros pasajeros del destino o tenemos el poder de alterar nuestro camino a través de la conciencia y la acción? La clave de esta respuesta se encuentra en la responsabilidad personal, el siguiente gran aprendizaje que nos ofrece la reencarnación. 2. Responsabilidad personal. Si el alma atraviesa múltiples vidas en busca de evolución, entonces cada existencia es una oportunidad para corregir errores, aprender lecciones y expandir la conciencia. La reencarnación nos muestra que no somos víctimas del destino, sino creadores de nuestra propia realidad. Cada decisión que tomamos deja una huella en el tejido del universo, moldeando no solo nuestra vida actual, sino también las que vendrán. Esta verdad nos conduce a una enseñanza fundamental, la responsabilidad personal.
En muchas tradiciones espirituales, el concepto del karma ha sido malinterpretado como un sistema de castigo y recompensa. Sin embargo, la verdadera esencia del karma es el equilibrio, la armonización de las energías que emitimos con las experiencias que atraemos. Si en vidas pasadas hemos causado sufrimiento, es probable que en esta vida enfrentemos situaciones que nos enseñen la importancia de la empatía. Si hemos sido egoístas, quizás nos veamos en circunstancias donde dependamos de la generosidad de otros para aprender el valor de dar. Cada experiencia, por más difícil que parezca, es una oportunidad para transformar la energía que hemos generado. Aceptar la reencarnación implica asumir que nuestro crecimiento espiritual no depende de factores externos, sino de nuestra propia voluntad. Si hemos cometido errores en el pasado, podemos corregirlos en el presente. Si hemos dejado asuntos inconclusos, la vida nos brindará nuevas oportunidades para resolverlos. No estamos condenados por nuestras acciones previas, sino que siempre tenemos el poder de elegir un camino distinto. La clave está en despertar a esta realidad y actuar con plena conciencia. Esta perspectiva transforma completamente la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me sucede esto a mí?, podemos reflexionar, ¿qué debo aprender de esta situación? Cada obstáculo es un maestro. Cada relación es un espejo que refleja aspectos de nuestra alma que necesitan ser comprendidos. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestras experiencias, dejamos de ser prisioneros del destino y nos convertimos en alquimistas de nuestra propia existencia. Pero hay un último misterio en este ciclo de reencarnaciones: nuestras conexiones con los demás. Si todo en la vida sigue un propósito, ¿cómo podemos explicar las relaciones que parecen predestinadas? ¿Por qué algunas personas entran en nuestra vida con una intensidad inexplicable? La reencarnación nos ofrece una respuesta aún más profunda. Nuestras almas no viajan solas. 3. Unidad y propósito. Si la reencarnación es real, entonces nuestras relaciones no son meras coincidencias. Cada encuentro, cada vínculo que forjamos a lo largo de la vida podría ser parte de un plan mayor, diseñado para el crecimiento del alma. Desde tiempos inmemoriales, las tradiciones esotéricas han sostenido que los lazos entre las almas trascienden el tiempo y el espacio. No estamos solos en nuestra travesía. Nuestras conexiones con los demás forman parte de un intrincado tapiz cósmico, donde cada hilo es una historia compartida a lo largo de múltiples encarnaciones. Las enseñanzas de la sabiduría ancestral nos hablan de las almas compañeras, seres con los que hemos viajado a través de distintas vidas, asumiendo roles diferentes en cada encarnación. A veces, aquellos que fueron nuestros padres en una vida pueden ser nuestros hijos en otra. Nuestros amigos pueden haber sido rivales, y los amores que sentimos tan profundos pueden ser reencuentros de almas que ya se conocían en el pasado. No todas estas relaciones son fáciles. Algunas de las más desafiantes son precisamente aquellas que nos empujan al crecimiento. Si sentimos una atracción inexplicable por alguien, o si ciertas personas despiertan en nosotros emociones intensas, desde el primer momento puede ser que su conexión con nuestra alma trascienda esta existencia. Pero más allá de los lazos individuales, la reencarnación nos enseña que todos estamos interconectados. Cada ser humano es parte de un mismo campo de energía cósmica, evolucionando a través de experiencias compartidas. No hay almas superiores o inferiores, solo almas en diferentes etapas de aprendizaje. La separación que percibimos en el mundo físico es solo una ilusión. En el nivel más profundo, somos una sola conciencia experimentándose a sí misma en innumerables formas.
Comprender esta verdad cambia radicalmente la manera en que nos relacionamos con los demás. Si cada persona en nuestra vida es un maestro en nuestro camino, cada conflicto puede ser una oportunidad para sanar heridas de vidas pasadas. Si aceptamos que hemos elegido ciertas experiencias antes de encarnar, entonces, en lugar de resistirlas, podemos enfrentarlas con mayor sabiduría. La reencarnación nos enseña que no hay encuentros accidentales, solo lecciones que el alma necesita para su evolución. Y ahora que hemos explorado las evidencias, los secretos ocultos y las enseñanzas de la reencarnación, queda una última pregunta por responder. Si esta verdad ha sido silenciada durante siglos, ¿por qué está resurgiendo? En este momento de la historia, ¿será que estamos en el umbral de un despertar espiritual global? La respuesta, como siempre, está en el viaje interior de cada alma. Conclusión: ¿estás listo para explorar esta verdad? Si la reencarnación es real, significa que nuestra existencia es mucho más vasta de lo que imaginamos. Cada vida es solo un capítulo en una historia infinita, donde el alma busca su evolución a través de experiencias, encuentros y aprendizajes. Pero esta revelación plantea una pregunta aún más profunda. Si supieras que has vivido antes y vivirás de nuevo, ¿cómo cambiaría tu percepción de la vida? A lo largo de la historia, esta verdad ha sido suprimida, distorsionada y oculta en los textos prohibidos de la espiritualidad ancestral. Sin embargo, las pruebas persisten. Desde antiguas tradiciones hasta estudios científicos modernos, todo parece apuntar a que nuestra conciencia trasciende el tiempo. Y ahora, en este momento de transformación global, esta enseñanza vuelve a emerger, invitándonos a mirar más allá de las creencias impuestas y a buscar nuestras propias respuestas. La pregunta ya no es si la reencarnación existe, sino qué haremos con este conocimiento. ¿Seguiremos viendo la vida como un simple instante fugaz o como una oportunidad para crecer y trascender? Cada día es una nueva oportunidad para descubrir más, para cuestionar lo que nos han enseñado y para explorar los misterios ocultos del universo. Ahora yo te pregunto, ¿qué otras verdades han sido silenciadas a lo largo de la historia? Comparte tus reflexiones en los comentarios y cuéntame qué piensas sobre esta enseñanza ancestral. Y si quieres seguir explorando los secretos de la espiritualidad y el universo, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo viaje hacia lo desconocido.